Empecemos entonces. La clase de esta noche la vamos a hacer sin intermedio. Nos vamos a ocupar de 3 temas que son cortos y por ello no se justifica hacer un intermedio. Vamos a ocuparnos primero del contrato por persona a nombrar, título 12º, seguidamente de las arras confirmatorias, título 13º, y culminaremos la clase de hoy ocupándonos de las arras de retractación, título 14º. Todos estos temas tienen un común denominador. En mi entender, todos ellos se ocupan de pactos, no de contratos. Hecho eso, es decir, abordados estos 3 temas a lo largo de la clase de hoy, nos quedará un solo tema pendiente de estudio para culminar el curso, que son las obligaciones de saneamiento, que es la materia del último título de esta sección primera del libro 7º, el título 15º. Y a las obligaciones de saneamiento, a su estudio, le vamos a dedicar 2 clases, la del martes siguiente y la del otro martes, con lo que el curso lo habremos culminado y todo quedará expedito para que tengamos nuestro examen final justo al martes siguiente, ¿no? Dicho eso, ubicados en el desarrollo del curso, podemos ir a ocuparnos de estos 3 temas. En el inicio de la clase anterior, nos planteamos el dilema de pacto o contrato para dilucidar la naturaleza jurídica de las 2 instituciones que estudiamos, el contrato a favor de tercero y la promesa. Dijimos, para nosotros, claramente la promesa es un contrato, mientras que la naturaleza jurídica de el contrato a favor de tercero, más allá de su denominación y más allá del vocabulario de algunos de los artículos, nos parecía discutible. Y dijimos, por añadidura, que más útil desde un punto de vista práctico era su concepción como un pacto. Ese dilema no cabe plantearse aquí, por más que la primera de las figuras de las que nos vamos a ocupar tiene por denominación contrato, contrato por persona a nombrar. Pero ese es un pacto, como lo es las arras confirmatorias, como lo es las arras de retractación. En nuestro entender, es decir, en el punto de vista al que me sumo yo. Y por pacto estamos entendiendo un acuerdo, pero que forma parte de otro acuerdo, que forma parte del acuerdo contractual. Un acuerdo que no va a lograr los efectos jurídicos que persiguen quienes lo adoptan, si no es formando parte del acuerdo contractual. Es decir, el pacto es una parte que requiere del todo para producir los efectos queridos por los contratantes. Es una parte, por lo tanto, no es autosuficiente para producir sus efectos.
Entonces, eso es lo que son estas tres figuras. Partes de un acuerdo mayor. Partes que tienen sentido solo en la medida en que integran ese acuerdo mayor. Veamos uno por uno. ¿En qué consiste el pacto denominado por el Código Civil contrato por persona a nombrar? El artículo 1473, con el que empieza la regulación de este pacto, nos los describe con la suficiente claridad. ¿Qué dispone este texto? Dice, al celebrar el contrato, puede convenirse que cualquiera de las partes se reserve la facultad de nombrar posteriormente a un tercero que asuma los derechos y las obligaciones derivadas de aquel acto. Estamos ante un contrato, cualquiera que sea este en principio. Por ejemplo, estamos ante una compra-venta, estamos ante un arrendamiento, estamos ante una locación de servicios, etc. Estamos ante un contrato que es fruto del acuerdo de los contratantes. Estamos, para hablar con mayor precisión, ante un acuerdo contractual. Como parte de ese acuerdo contractual, los contratantes estipulan. Los contratantes, dice el texto del 1473, convienen. Es decir, se ponen de acuerdo, estipulan, pactan. ¿Qué cosa pactan? Pactan la reserva de designar a un tercero como parte de la relación contractual que ese acuerdo va a crear. Es fundamental tener la distinción entre acuerdo y relación claramente delimitada. El escenario en el que se estipula este pacto no puede ser otro más que el del acuerdo contractual. La relación contractual todavía no se ha producido. Estamos frente a un acuerdo contractual, repito, por ejemplo, de compraventa, de arrendamiento, de locación de servicios, en el que además de estipularse los términos de la compraventa, del arrendamiento, de la locación de servicios, se ha estipulado un pacto por el cual las partes se han reservado la facultad de nombrar, después de celebrado el acuerdo, posteriormente a la celebración del acuerdo, a un tercero que se convertirá en parte de la relación contractual. Ahondemos. Las partes se reservan. ¿Qué partes? Depende de los términos del pacto. Si de una compra-venta es de lo que se trata, podría suceder que se ha estipulado que quien se reserva la designación del tercero que integrará la relación contractual es el comprador. Podría haberse estipulado eso. O podría haberse estipulado que quien se reserva la designación del tercero que integrará la relación contractual es el vendedor. Nada obsta, porque no hay una acotación en tal sentido en la disposición leída,
nada obsta para que la reserva la tengan ambas partes. Es decir, en el ejemplo de la compra-venta, comprador, vendedor. Estipulado este pacto, no sabemos quiénes van a ser finalmente las partes de la relación contractual. Lo que sabemos son quiénes fueron las partes del acuerdo contractual, que son también quienes han estipulado, las partes que han estipulado la reserva. Pero ¿quiénes son las partes de la relación contractual? Puede estar totalmente indefinido en el supuesto en el que ambos contratantes, de nuestro ejemplo, comprador y vendedor, han hecho tal reserva. Por lo tanto, un contrato celebrado con este pacto es uno que no produce sus efectos inmediatamente. Es uno que no origina inmediatamente la relación contractual. Una compra-venta con este pacto no crea inmediatamente la relación contractual que vincula a comprador y vendedor, porque todavía no sabemos, según el caso, quién es el comprador, o no sabemos quién es el vendedor, o no sabemos quién es comprador y vendedor. Lo sabremos cuando quien hizo la reserva nombre. Pero eso no se sabe en el momento del acuerdo. Eso se va a saber posteriormente, como dice el artículo 1473. El pacto en cuestión hace del contrato uno ineficaz. Uno ineficaz. Sabemos entonces quiénes son las partes del acuerdo contractual, las partes formales de un contrato, como se suele decir, pero no sabemos quiénes son las partes de la relación contractual, las partes sustanciales, como se suele decir. Y si no sabemos quiénes son los que van a estar vinculados por la relación contractual, no es razonable que la relación contractual ya haya surgido. No, está pendiente. El surgimiento de la relación contractual creada por ese contrato, con ese pacto, está supeditado al nombramiento. Algunas precisiones. Quien hace la reserva, cualquiera que sea, procede por interés propio. No estamos aquí ante un supuesto de representación. En el caso de la representación, el representante, que es parte formal del acuerdo contractual, actúa en nombre del representado y no necesita nombrar, después de celebrado el acuerdo contractual, al representado para que termine integrando la relación contractual. No, automáticamente. Porque fue representado, automáticamente el representado es parte de la relación contractual, es parte sustancial. Aquí no sucede eso. Aquí se va a nombrar a un tercero. Y solo después de nombrado el tercero, ese será la parte de la relación contractual. Y ese no es el caso de la representación. Por lo menos claramente no es el caso de la llamada representación directa, que propiamente es la representación. Podría ser el caso
de la representación indirecta, pero en rigor tampoco lo es, porque en el caso de la representación indirecta, en el caso, por ejemplo, del llamado mandato sin representación, el representante indirecto, es decir, aquel que no es representante, es decir, que no está facultado para actuar en nombre de otro, celebra el contrato en su nombre, es decir, usando su propio nombre. Y los efectos del contrato que celebra en su nombre surten en su esfera jurídica. Ese representante indirecto, ese mandatario sin representación, es parte de la relación contractual. Por lo tanto, el contrato celebrado por el representante indirecto, por el mandatario sin representación, es lo mismo. Es un contrato que surte sus efectos inmediatamente. Es un contrato en el que están inmediatamente determinadas las partes de la relación contractual, y parte de la relación contractual es el representante indirecto, es el mandatario sin representación, solo que porque es mandatario, inmediatamente tendrá que transferir lo que adquirió a su mandante. Pero este no es ese caso. Tampoco este es el caso de la cesión de posición contractual, ¿no? Esta es una figura distinta. Por lo demás, este es un pacto, la cesión de posición contractual, como lo hemos dicho, es un contrato. Y la cesión de posición contractual supone posiciones contractuales, que son las que se van a ceder. Y habrán posiciones contractuales cuando el contrato produzca sus efectos, cuando nazca la relación contractual. Y aquí, por el pacto, no hay eficacia para ese acuerdo contractual, no hay todavía relación contractual, no hay posiciones contractuales a cederse. El contratante que hace la reserva, que algunos le llaman estipulante, el contratante que hace la reserva, el contratante que va a nombrar al tercero, no le cede su posición contractual al tercero. No, ese contratante no tiene ninguna posición contractual. Nadie tiene posición contractual todavía porque el contrato aún no surte sus efectos. Esta es una figura autónoma, distinta de la representación, distinta de la cesión de posición contractual, que puede reportar algunas utilidades prácticas, ¿eh? Es un instrumento que facilita la contratación, que si se está vendiendo un bien que uno considera es de interés de otro, y que si ese otro supiera que se está vendiendo, lo va a querer adquirir. Y uno lo compra, pero no exactamente para uno mismo, sino para ese tercero. Y lo compra estipulando en la compra-venta esta reserva de nombrar a quien finalmente será el comprador. Y nombra al tercero, que es el que termina siendo parte de la relación contractual. Por ejemplo, utilidad que se le puede dar. Avancemos. Entonces, por este pacto, una de las partes, o una parte, más que una de las, una parte, reserva la facultad de nombrar a un tercero que terminará siendo parte de la relación contractual, no del acuerdo contractual, de la relación contractual. Por lo tanto, en ejecución del pacto, la parte que ha hecho la reserva tiene que nombrar a ese tercero. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el régimen del contrato a favor de tercero, en el que no encontramos una regla por la que se establezca un plazo
para que el beneficiario exprese su aceptación del beneficio. Aquí sí hay un plazo más o menos breve para que el contratante que hizo la reserva haga el nombramiento. Y ese plazo es 20 días. Dentro de los 20 días siguientes a la celebración del acuerdo contractual, la parte que hizo la reserva tiene que nombrar el tercero. Tiene que nombrarlo válida y eficazmente. Para que el nombramiento sea válido, debe revestir una formalidad. Y esa es la que establece el artículo 1475. La formalidad del nombramiento es la del contrato en el que se estipuló el pacto. Y atención, el contrato podría ser uno que tenga solemnidad por mandato de la ley, en cuyo caso clarísimamente la declaración de nombramiento tiene que revestir esa misma solemnidad. Por ejemplo, se trata de un contrato de donación inmobiliaria. Tiene una solemnidad establecida por la ley, escritura pública. Si la donación inmobiliaria se celebró estipulándose esta reserva en favor del donatario, el donatario tendrá que nombrar al tercero que adquirirá gratuitamente la propiedad por escritura pública. Si no lo hace por escritura pública, no es válida. Pero ustedes saben, la solemnidad no solamente tiene fuente legal en el caso de los contratos, también tiene fuente convencional. Y podríamos estar ante una compra-venta que por acuerdo, por convenio, ha sido solemnizada. Y en ese caso, esa solemnidad de la compra-venta en la que se estipuló el pacto va a imponerse sobre la declaración de nombramiento. Tiene que adoptar la misma solemnidad si no es válida. Me parece a mí que esta exigencia de respeto de la misma forma para la declaración de nombramiento que la forma del contrato tiene que ver con la forma solemne. No la encuentro razonable para otras clases de forma, porque el no uso de las otras clases de forma, por ejemplo, la probatoria, no compromete la validez del acto, ¿no? Pero el nombramiento debe hacerse en 20 días válida y eficazmente. Y para que sea eficaz, el nombramiento tiene que estar acompañado con la declaración de aceptación del tercero. Si no va aparejado de esa declaración, pues no tendremos nombramiento eficaz. Y la declaración de aceptación se somete a las mismas reglas de validez que la declaración de nombramiento. Es decir, la forma de la declaración de aceptación del tercero es la misma que la declaración de nombramiento, por lo tanto es la misma que la forma ya legal o convencional solemne del contrato. Hecho el nombramiento válida y eficazmente dentro del plazo de los 20 días naturales, surtirá sus efectos el contrato. Surgirá la relación contractual retroactivamente, es decir, retrotrayéndose hasta el día en que se celebró el contrato. Relación contractual de la que será parte el tercero. Es decir, la persona que participó en la celebración del contrato y estipuló en su favor esta reserva, no pasará de ser parte formal del acuerdo contractual.
no llegará a ser parte material de la relación contractual. Y para terminar, ¿y qué si no se nombra en los 20 días? ¿O qué si en los 20 días se nombra, pero el nombramiento no es válido, no adopta la forma que debía? ¿O qué si el nombramiento se hace, pero no está acompañado de la declaración de aceptación? ¿O qué si la declaración de aceptación no es válida? Pues en cualquiera de esos escenarios, de falta de nombramiento oportuno, válido y eficaz, igual el contrato surtirá sus efectos y terminará siendo parte de la relación contractual aquel que hizo la reserva. Si la reserva no es debidamente satisfecha, quien la estipuló termina siendo parte de la relación contractual. Eso sobre contrato por persona a nombrar. ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos avanzando. En efecto, no genera mayor complejidad esa figura jurídica. Sigamos avanzando. Ahora, démosle un primer enfoque a los dos temas que siguen conjunto. Para notar un par de consideraciones. Primero, la sistemática del Código Civil vigente en comparación al que le precedió. Las arras no son tratadas en el Código Civil vigente como un género, es decir, como una institución jurídica que puede tener especies, 2, 3 especies. No. El Código Civil vigente trata a las arras como dos instituciones diferentes, y nada más que dos. No existe para el Código Civil vigente las llamadas arras penitenciales. No. Existen solamente dos instituciones que tienen en común la denominación de arras para empezar. Dos instituciones. Y para que quede clara que esa es la opción de técnica legislativa del Código Civil, a cada una de ellas le dedica un título. El título 13º a la regulación de las arras confirmatorias y el título 14º a la regulación de las arras de retractación. Entonces, no son dos clases de arras, son dos instituciones que tienen no poco en común, pero atendiendo a su finalidad, realmente tienen una diferencia sustancial. Tienen una diferencia sustancial como lo vamos a ver. Esa es una primera anotación común a ambos temas. Una segunda anotación. Aunque el lenguaje con el que se expresan los artículos que integran ambos títulos como que lo oculta, en ambos casos estamos ante pactos. El pacto no aparece aquí con la claridad con la que aparece el pacto del caso anterior en el 1473. Aquí el 1477, que se ocupa de la definición de las arras confirmatorias, no da cuenta del pacto. Lo mismo que el 1480, que se ocupa de la definición de las arras de retractación, tampoco da cuenta del pacto. Pero una interpretación sistemática de las reglas
nos tiene que llegar, nos tiene que conducir a concluir que, para empezar, las arras son pactos. Es decir, las arras suponen un acuerdo que forma parte de un acuerdo contractual. Es frecuente que en la práctica de la contratación cotidiana se tienda a imaginar que las arras son una suerte de acuerdo autónomo. Se está negociando la celebración de un contrato y se ha avanzado buen trecho y surgen algunas dudas y se quieren seguridades, y para conseguirlas se dice, bueno, firmemos unas arras y seguimos avanzando. Más o menos hay una suerte de percepción de ese orden, que las arras serían una suerte de acuerdo autónomo, pero me parece que esa percepción no se compadece con el tratamiento legal de las arras. Las arras son pactos, es decir, acuerdos. Para empezar, las arras son un acuerdo y, claro, se ejecutan los acuerdos. El contrato por persona a nombrar es también un acuerdo y se ejecuta a través del nombramiento. En este caso, las arras son un pacto, es decir, un acuerdo que en último término integra un contrato, por ejemplo, una compra-venta con un pacto de arras, o un compromiso de contratar con un pacto de arras. Son acuerdos que se tienen que cumplir, que se ejecutan. Y ese es el segundo aspecto a destacar. Para empezar, entonces, las arras son pactos. Y para continuar, ejecutadas las arras, terminan siendo objetos que se entregan para simbolizar algo. Frecuentemente al objeto es al que se le suele llamar arras. Y lo común, lo corriente, lo usual es que el objeto que se entregue como arras sea una suma de dinero. Ya, perfecto. Cerrada la compra-venta contigo, te voy a vender el departamento a ti, perfecto. Pero para que estemos todos tranquilos, unas arras. Me das tanto, una suma de dinero, en calidad de arras. Es decir, un objeto que se entrega en cumplimiento de lo pactado y que simboliza algo. No vale como objeto exactamente, vale como símbolo, como señal. Arras, sinónimo, señal. En otros ordenamientos jurídicos se le llama señal, una seña, una seña de algo, de que se celebró el contrato, por ejemplo. Porque se puede entregar como arras, como símbolo, cualquier objeto que las partes consideren que es idóneo para jugar esa finalidad, para simbolizar lo que quieren simbolizar. Cabalmente, esa función la cumple el dinero, pero no solo se entrega dinero como arras, no es que se tenga que entregar necesariamente dinero como arras. Se puede entregar dinero como arras. Entonces, mi segunda nota, después del género, es que debemos distinguir en ambos casos, arras confirmatorias y arras de retractación, el pacto del objeto que simboliza las arras, ¿no? El pacto del objeto, ¿no?
Las reglas, repito, en uno y otro caso se focalizan sobre el objeto, pero está ahí tácito el pacto, ¿no? Hecha estas anotaciones comunes a ambas, no clases de arras, a ambas instituciones, podemos pasar al estudio de cada una de ellas. Ahora sí, arras confirmatorias. Título 13º. Entonces, las arras confirmatorias son acuerdos que forman parte de acuerdos contractuales por los cuales se acuerda, se pacta, que una de las partes va a entregar a la otra. No tendría ningún sentido que ambas se entreguen recíprocamente. Una de las partes va a entregar a la otra un objeto como arras confirmatorias. Esto es, un objeto que va a simbolizar que el contrato del que forma parte el pacto de arras confirmatorias, el contrato ya se concluyó. Por eso se llaman confirmatorias. Confirman, en eso significa su simbolización. Eso significa, eso simboliza. Confirman que un contrato ya ha quedado concluido. Después se firmarán minutas, se firmarán escrituras públicas y qué sé yo, tratándose de una compra-venta, por ejemplo. Pero si se entregaron arras confirmatorias, eso quiere decir que el contrato ya quedó concluido. Por lo tanto, esa creencia de, para ir asegurando la negociación del contrato, me vas entregando unas arras entre tanto. Eso no es posible, porque el presupuesto de las arras confirmatorias es la conclusión del contrato ese que se está negociando. Entonces, las arras, el objeto, la suma de dinero, por ejemplo, las arras entregadas tienen una primera y esencial función. La función de confirmación. Confirman que el contrato ya quedó concluido. No hay nada pendiente de negociar. Lo único pendiente es ejecutar. Ejecutar la escrituración, por ejemplo, del acuerdo contractual. Ejecutar lo que tengan que ejecutar de acuerdo con los términos en los que se ha celebrado el contrato. Pero las arras ya están simbolizando que el contrato ha quedado confirmado. Muy bien, muy bien. Se entregan las arras, digamos, las entrega el comprador al vendedor. El vendedor las retiene como símbolo de que el contrato se concluyó y por lo tanto como símbolo de la voluntad del cocontratante de cumplir los términos del acuerdo contractual. Y asumamos que esos términos contractuales son cumplidos. Por ejemplo, se empieza a pagar el precio tal y cual se acordó. ¿Qué pasa entonces con las arras confirmatorias si el contrato confirmado se cumple? En principio, las arras confirmatorias, una vez cumplido el contrato, pierden razón de ser.
ya no necesitan seguir simbolizando, porque la necesidad de la simbolización está vinculada al cumplimiento. Y si el contrato es cumplido, ya no hay tal necesidad de simbolización. Por lo tanto, las arras que fueron entregadas tendrán que ser devueltas a quien las entregó. Eso es fatalmente así, digámoslo. Si el objeto entregado como arras confirmatorias es uno que no puede menos que tener que devolverse. Por ejemplo, el comprador entrega como arras para simbolizar que el contrato se concluyó y que tiene toda la voluntad de cumplirlo, un objeto de valor moral para él. Su aro de matrimonio, por ejemplo. O la fotografía antiquísima de sus padres, por ejemplo. Obviamente, una vez cumplido el contrato, no se justifica o no es posible que ese objeto pueda cumplir alguna función más. Es restituido. Cumplido el contrato, las arras son restituidas. Siempre, no necesariamente. Porque atendiendo a su naturaleza, las arras confirmatorias, además de la función confirmatoria, pueden jugar otra función, la función de medio de pago. Que si lo que se entrega, como es usual, en calidad de arras confirmatorias, es una suma de dinero. En una compra-venta, por ejemplo, allí donde quien entrega las arras confirmatorias es el comprador. Una suma de dinero como arras, no como parte de pago del precio. No es así, no, su entrega no acarrea ninguna consecuencia en relación al precio, de ningún orden, ni de orden civil, ni de orden tributario, por ejemplo. No, no, se entregaron como arras. Esa suma de dinero la tiene el vendedor como arras, pero es una suma de dinero, como lo es lo que va a recibir en calidad de precio, y que reciba el dinero total pactado como precio para luego devolver el dinero que recibió como arras, es francamente absurdo. Recibir dinero para devolver dinero, es francamente absurdo. En ese caso, atendiendo a la naturaleza del objeto entregado como arras, en el ejemplo, suma de dinero entregada por el comprador, las arras pueden jugar además la función de medio de pago. Esto es, quien recibió las arras está facultado para imputarlas al cumplimiento de la obligación del que entregó las arras, al pago del precio. Entonces, las arras confirmatorias tienen una función principal, confirmatoria como su nombre lo dice, una segunda función secundaria, medio de pago. Pero ¿qué si no se cumple? ¿Qué si no se cumple? Es decir, ¿qué si el que entrega las arras, el comprador de nuestro ejemplo, por alguna razón no paga el precio? A pesar de que entregó las arras para simbolizar su voluntad de cumplimiento, incumple. En ese caso,
incumplimiento por parte del que entregó las arras confirmatorias, en ese caso, las arras confirmatorias pueden jugar otra función más, también secundaria, la función penitencial. Quien tiene las arras puede usarlas como penalidad. ¿Y cómo así? Ante el incumplimiento, la ley lo faculta al contratante afectado por el incumplimiento a dejar sin efecto el contrato. Dejar sin efecto por el incumplimiento. Este dejar sin efecto, el régimen de las arras confirmatorias lo trata como un supuesto distinto al del remedio resolutorio por el incumplimiento. No, es un régimen especial. Dejarlo sin efecto. Por lo tanto, aquí las temáticas del 1428, 1429, 1430 sobre cómo se actúa el remedio resolutorio no aplican. Se deja sin efecto por una sola declaración de voluntad comunicada a la otra parte, sobre la base del pacto de arras confirmatorias. Incumpliste, dejo sin efecto el contrato. Y me doy por resarcido del daño que el incumplimiento me causa haciendo mías las arras. Función penitencial. La función penitencial permite que el afectado por el incumplimiento, si así lo quiere, se dé por resarcido apropiándose el objeto entregado como arras. Si así lo quiere, es su opción. Pero el contrato no solo lo puede incumplir el que entrega las arras. Puede incumplirlo también el que recibe las arras. En nuestro ejemplo, el vendedor. Recibió las arras porque las pidió al comprador, tenía sus dudas sobre la disposición a cumplir del comprador, pero al final termina siendo él, el vendedor, el que incumple su obligación. Y en ese caso, incumplimiento por parte del que recibió las arras, también las arras pueden jugar esta función secundaria penitencial. ¿Y cómo así? Se actúa más o menos de la misma manera que en el caso anterior. El afectado, en este caso es quien entregó las arras confirmatorias, deja sin efecto el contrato. No lo resuelve, deja sin efecto el contrato. Y se deja sin efecto por una simple comunicación que se dirige a la otra parte, haciéndole saber que está dejando sin efecto el contrato y que está haciendo uso de la función penitencial de las arras. Pero ¿cómo hace uso de la función penitencial de las arras si no las tiene él? Si más bien es él quien las entregó. Bueno, darle una función penitencial en ese caso, afectado por el incumplimiento a la parte que entregó las arras, implica, además de dejar sin efecto el contrato, requerir del otro que le devuelva las arras dobladas. Lo que va a apropiarse como función penitencial, en este caso, el afectado, son las arras dobladas. ¿Eso querrá decir de que él gana más que el otro? No, ambos igual. Hay equilibrio. Las arras dobladas, porque primero le tienen que devolver lo que entregó como arras. Eso no lo enriquece. Eso
más bien significa que a su patrimonio va a volver lo que salió de él en calidad de arras. Ahí no hay ningún enriquecimiento. En rigor, eso no es penalidad. La penalidad va a venir inmediatamente, porque quien recibió las arras devuelve las arras recibidas y entrega algo similar a lo que recibió como arras. Digamos, si fue dinero, la misma suma de dinero que recibió como arras. Esa es la función penitencial. Pero ¿qué si lo que se entregó como arras, jugando esta función penitencial, deja al afectado por el incumplimiento, en situación perjudicada? Porque el incumplimiento ha sido de tal envergadura que le ha causado pues un daño que no va a verse resarcido con las arras. En uno y otro caso. Que entregó o que recibió. ¿Qué? ¿Se quedará con ese daño mayor padeciéndolo? No. Si quiere el resarcimiento del daño mayor, pues la función penitencial de las arras no es útil. En ese caso, va a tener que seguir la ruta ordinaria. Y la ruta ordinaria implica la actuación del remedio resolutorio por el incumplimiento, a la que se va a sumar la actuación del remedio resarcitorio por el daño. Eso sobre arras confirmatorias. ¿Alguna pregunta? Francisco. Sí, doctor, una breve pregunta. Empiezo por esto último que mencionó, que si es que, claro, no se considera resarcido con las arras, tendrá que recurrir al remedio resolutorio y resarcitorio, ¿no? Pero, ¿cómo haría con las arras? Igual solicita el requerimiento, en caso de que sea la parte afectada quien entregó las arras. No hay una regla sobre el particular. Yo creo que en la medida en que la regla sobre la devolución de las arras supone el cumplimiento del contrato, y en este caso, como que se está actuando el remedio resolutorio, el remedio resarcitorio, obviamente no hay cumplimiento del contrato, quien tiene las arras, si es el que está actuando, creo que las puede retener hasta tanto se resuelva la resolución y el resarcimiento. Si la naturaleza de las arras lo permite, puede jugar una función de medio de pago, es decir, servir para pagar parte del resarcimiento. Creo que se puede ejercer derecho de retención de las arras confirmatorias entre tanto. Pero no hay una regla que contemple expresamente la hipótesis. Sí, ¿Alguna doctor, otra pregunta? tenía otra pregunta justo. A ver, Francisco. Sí, bueno, en sí una que engloba quizás dos, que era en estos entiendo que se aplica para los contratos con prestaciones recíprocas. O sea, No, en los que se va a aplicar en general para los a contratos. todo contrato. Genial. A todo contrato. A eso voy a referirme inmediatamente iniciando el estudio de las arras de retractación. Es una opinión bastante común considerar que solo aplicaría a los contratos con prestaciones recíprocas, pero no hay tal distinción en la ley, no se justifica. Es más, deliberadamente me parece haber hecho referencia a la donación como una posibilidad. Si no, la menciono. Es perfectamente posible que en el caso de la donación se estipulen arras confirmatorias. En cualquier contrato.
Gracias, doctor. Pero continúa, por favor, Francisco. Sí, y solamente lo último que era, en caso de que no se entregue como arras dinero, ¿cómo funcionaría esta regla, digamos, de que para la función de penalidad? O sea, yo entregué, no sé, un anillo de oro o una cuestión así como mencionaba. ¿Cómo me haría Sí, cobro de la penalidad? la función penitencial jugará si el afectado por el incumplimiento quiere servirse de ella. Depende de su discreción. Si el afectado por el incumplimiento se ve satisfecho haciendo suyas esas arras, es decir, un anillo de oro, pues las hará suyas y quedará ahí. Ahora bien, debe tenerse presente que quien entrega arras haya entregado lo que haya entregado como arras, la fotografía antigua de los padres a la que hacía referencia, sabe que está entregando un objeto que se expone a perder si hay incumplimiento suyo y la otra parte quiere hacer jugar la función penitencial. Sí, sí. Ahora, si opta por la resolución y ejerce derecho de retención, ese objeto entregado como arras no es idóneo para que juegue la función de medio de pago y por lo tanto pagado el resarcimiento, tendrá que devolverlo, ¿no? Tendrá que devolverlo. A ver, Marjorie, la escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido por lo que mencionó, que las arras tienen una función principal que es simbolizar el cumplimiento del contrato. La conclusión del contrato. Uh-huh. Y la otra que sería como medio de pago o también una función penitencial. Tengo entendido que si una de las partes no cumple, por ejemplo, quien entregó las arras, no cumple, la parte que tiene las arras puede cobrarse de ellas en el caso de que se afecte. Pero en el caso que sea la otra parte la que incumpla, usted mencionó que devolverá las arras y también que entregará a la parte que afectó. Esa es la parte que no me quedó clara. Ya. Devolverá las arras dobladas. Si el que incumple es quien recibió las arras y el otro, el que entregó las arras, quiere hacer valer la función penitencial de estas, entonces pretenderá contra el incumplidor arras dobladas. Esto es, primero, devuélveme las que te di. Para facilitar nuestro ejemplo, imaginemos que se dio una suma de dinero. Se dio 1,000 soles como arras. Devuélveme los 1,000 soles, que esos son míos, que los tenías tú como arras. Devuélveme. Pero no queda ahí. Puede pedir las arras dobladas. Devuélveme los 1,000 que te entregué y ahora entrégame 1,000 tú. Como si me estuvieras dando arras. Las arras dobladas. Esa es la manera de hacer efectiva la función penitencial en el caso de incumplimiento de quien recibió arras. Claro, si se pueden entregar como arras cualquier objeto se quiera hacer uso de la función penitencial cuando lo que se entregó fue un objeto con valor para el que le entregó, para el que la entregó o lo entregó como arras, resulta poco práctico que se quiera la función penitencial, es decir, devuélveme la fotografía que te di de mis padres y ahora entrégame una de los tuyos. ¿Y eso en qué me satisface? No lo sé. Pero la función penitencial no es una a la que se está condenado. No es que porque hubo incumplimiento
no tienes otra que resarcirte con las arras. No existen las arras penitenciales, había dicho desde antes. No, es una función. La penitencial es una función secundaria, opcional. Por lo tanto, si el afectado con el incumplimiento no se ve satisfecho con la función penitencial de las arras, ahí tiene expedito el camino de la resolución y el resarcimiento. Irá pues por la resolución del contrato en los términos del contrato, resolución judicial, etcétera, y el resarcimiento acumulado. Y allí obtendrá resarcimiento para el daño que se le ha ocasionado con el incumplimiento, ¿no? ¿Me dejo entender, Marjorie? Sí, profesor, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Bien, está siendo un poquito largo, pensé que iba a terminar antes. Bueno, pero ya esta es la parte más chiquita de todas. Las arras de retractación. El capítulo, perdón, ¿qué capítulo que estoy hablando? El título 14. Ya estamos llegando al final del curso. Estoy bien cansado. Lo primero que se establece en el régimen de estas arras es su escenario. ¿En qué casos aplica? Y eso nos permite, por contraste, determinar el escenario en el que aplica las arras confirmatorias. Las arras de retractación establece el artículo 1480, solo aplica en el caso de los contratos preparatorios. No aplica en ninguna otra clase de contratos. No aplica, por ejemplo, en ningún contrato definitivo. Si alguien dice, acabamos de celebrar un contrato de compra-venta y hemos pactado arras de retractación, la verdad que está diciendo tonterías. No se pueden pactar arras de retractación en un contrato definitivo como la compra-venta, o en el arrendamiento, en la locación de servicios, etc. No es posible pactar arras de retractación en ningún otro contrato que no sea un preparatorio. Por contraste, como no hay un límite en la ley, por contraste, las arras confirmatorias se pueden pactar en cualquier contrato. Se puede decir en cualquier contrato menos los preparatorios. No lo creo. Yo pienso que las arras confirmatorias son pactables en cualquier contrato, incluidos los preparatorios, porque lo que diferencia unas arras de otras no es el escenario, no es los contratos en los que se pueden pactar, sino la función que cumplen. Y la función que cumplen las arras de retractación solo está permitida para los preparatorios, no para ningún otro contrato. ¿Por qué? Porque el Código Civil, veremos luego, apuesta siempre por conservar el contrato. Ya ustedes saben que el Código Civil regula dos contratos preparatorios típicos: el contrato de opción y el contrato llamado compromiso de contratar. Además de ello, se asume que también son contratos preparatorios todos aquellos contratos típicos que tengan esa función de preparar la celebración de un contrato definitivo. Pero centrémonos en los típicos. Opción, compromiso. Esos son los contratos preparatorios. Si me guío a pie juntillas por el texto del 1480, debo de concluir que las arras de retractación se pueden pactar en los compromisos de contratar y en los contratos de opción.
Nada más. ¿Ya? Nada más. Pero ¿y cuál es la función de estas arras? La función principal, porque también aquí podemos establecer una distinción entre función principal y secundaria, como en el caso de las arras confirmatorias. Dice el 1480, la entrega de las arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios, y viene la función, y concede a las partes el derecho de retractarse de ellos. Al igual que en el caso anterior, en el nombre se condensa la función. La función es tener derecho de retractarse. Obviamente, en este caso, por excepción, el Código Civil no está apostando por conservar el contrato. Más bien está permitiendo que se mate el contrato. Está permitiendo que quien se obligó pueda desobligarse. ¿Qué fue con el principio de la obligatoriedad de los contratos? Bueno, pues se atenúa ese principio. Se atenúa porque en rigor no es que se vaya porque sí y punto. No, no, no. Para irse del contrato, retractarse, se tiene que pagar un precio. Y ese precio son las arras. Entonces, las arras de retractación, ¿qué simbolizan? Simbolizan la posibilidad que tienen los contratantes de retractarse, si se quiere, de una manera un poco gruesa, de incumplir el contrato. En rigor no es incumplir, es una manera de cumplir el contrato porque está pactado que es posible que uno se pueda desvincular unilateralmente, se pueda retractar. Se pueda retractar. En consecuencia, celebrado el contrato preparatorio, estipulado este pacto de arras de retractación, si la parte que quiere, si la parte que entregó las arras de retractación, igual puede ser cualquier objeto, normalmente una suma de dinero, si la parte que entregó las arras de retractación quiere retractarse, simplemente se lo comunicará a la otra parte y quedará desvinculado, se retractará, no continuará en el contrato preparatorio. Pero eso le costará. ¿Qué le costará? Lo que entregó como arras lo pierde. Las arras de retractación terminan siendo, en sentido figurado, el precio que se paga por ejercer el derecho de retractarse. Pero ¿qué si se quiere retractar la parte que recibió las arras? Pues algo similar que en el caso anterior. El caso anterior me refiero a las arras confirmatorias. Si quien recibió las arras es quien quiere retractarse, pues se lo comunicará a la otra parte que quiere retractarse y pagará el precio. Y el precio que tiene que pagar son las arras dobladas. Esto es, va a tener que devolver primero lo que recibió como arras y va a tener que entregar segundo algo similar a lo que recibió en arras. Y desvinculado, sin que ello importe incumplimiento de contrato. La retractación no es incumplimiento de contrato, es una manera de cumplir el contrato si se quiere. Por lo tanto, en el caso de las arras de retractación, el incumplimiento es una hipótesis de imposible configuración. Por ello, no existe en el caso de las arras de retractación una función secundaria penitencial. No hay penitencia que quepa
aquí la penitencia supone incumplimiento y aquí incumplimiento no hay. La retractación no es incumplimiento, es el cumplimiento de una de las alternativas que se han estipulado en el contrato. Claro, podría ajustarse un poquito más los términos del pacto y establecerse que este derecho de retractación solo lo tiene quien entregó las arras. Y quien recibió las arras, ese no puede retractarse. Ese tiene que mantenerse en el contrato preparatorio. Si fuera así, pues esos serían los términos. Y claro, ese que tiene que permanecer en el contrato puede incurrir en incumplimiento, pero no estamos frente a un incumplimiento que justifique la actuación de una función penitencial de las arras. No, no, no. Ese incumplimiento se tratará como cualquier otro incumplimiento contractual, resolución con todo lo que ello implica. Ahora bien, ¿qué si no se ejerce el derecho de retractarse? ¿Qué si se celebra el contrato preparado? Pues las arras tienen que ser devueltas a quien las entregó. A menos que, atendiendo a su naturaleza, las arras puedan jugar una función secundaria de medio de pago. Igual que en el caso anterior, medio de pago. Entonces, la función principal de las arras de retractación es la del derecho de retractación. Y la función secundaria de estas arras es la de medio de pago. Para ir terminando con el tema, es perfectamente razonable concebir la estipulación de este pacto en el caso del compromiso de contratar. ¿Por qué? Porque allí se prepara la celebración de un contrato definitivo a través de la obligación que se tiene que cumplir celebrándose el contrato definitivo. Y si uno no quiere cumplir, es decir, no quiere celebrar el contrato definitivo y más bien quiere apartarse, bueno, pagará por apartarse. Eso es, digamos, congruente. La estipulación del pacto de arras de retractación me parece perfectamente congruente con la lógica obligacional del compromiso de contratar. Pero el 1480 no ha dicho que solo se puede pactar válidamente las arras de retractación en el caso del compromiso de contratar. No. Ha hablado de los contratos preparatorios. Ni siquiera de los contratos típicos, de los contratos preparatorios. Por lo tanto, de los típicos y de los atípicos. Y entre estos está el contrato de opción. ¿Cómo podemos establecer congruencia con el contrato de opción que no tiene una lógica obligacional, sino de sujeción, y el pacto de arras de retractación? No me resulta digerible. ¿Por qué? Porque las partes no se obligan, pues, en el contrato de opción. Entonces no tiene sentido que tengan que pagar para desobligarse. En el contrato de opción simple, digamos, una de las partes concede la opción, que es el concedente. Ese, para el contrato definitivo, sabemos, no tiene nada que hacer. Ese está en un estado de sujeción. No está obligado. No es que tenga que cumplir. No es que pueda incumplir. No, ese está sometido. Está a la espera de si habrá o no habrá contrato definitivo.
que ese pagando se pueda liberar de su estado de sujeción, caramba, que eso desnaturaliza por completo lo que es ese estado de sujeción. Y en el otro lado, la cosa es más extrema todavía. El optante. El optante recibe una opción, él no tiene ninguna obligación. Él si quiere toma la opción y habrá contrato, si quiere no la toma y no habrá contrato. ¿Por qué tendría que pagar algo? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No me resulta comprensible las arras de retractación, la estipulación de este pacto en el caso de un contrato de opción. No me resulta comprensible, me resulta perfectamente congruente con un compromiso de contratar o con un contrato preparatorio atípico que prepare vía obligación la celebración de un contrato definitivo. Hasta ahí, arras de retractación. ¿Alguna pregunta? Muy bien, señores. Por favor, contacten a la señorita profesor. ¿Perdón? Profesor, buenas noches, profesor. Soy yo. Tú eres la de la sí, grabación, ¿no? Sí, entré un poco tarde, pero no, sí. No te preocupes, bienvenida. Sí, profesor. Ya subí los videos grabados. Fantástico, fantástico. Sí. Y Lisette, la de hoy, por favor, súbalo. Puede ser de utilidad para quienes quieran usarlos para repasar algunas de las clases para los exámenes, ¿no? Algo así como apuntes. A veces las veo yo también y me permite advertir los errores que cometo, que no son pocos. Pero en fin, ustedes son tolerantes. ¿Alguna pregunta? Muy bien, señores, quedamos aquí. Por favor, sigan cuidándose. Las cosas no están simples. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, gracias.